encontramos es que inhibimos completamente la calcificación y generamos una gran actividad descalcificadora en talasia. Es decir, hay un control, un esfuerzo biológico de precipitar estos cristales de carbonato, de aragonita. Aquí lo que les demuestro, lo que les enseño, es que se va formando, esta es la cutícula de talasia, la cutícula de una hoja joven. Lo que ven aquí es una de las células epidérmicas jóvenes, está libre todavía de esa cubierta de carbonato, y que a medida que la hoja se va haciendo mucho más adulta, lo que encontramos es que parece que se precipitan primero dentro, se ven en las paredes celulares hinchadas y empiezan de pronto a aparecer los cristales, salen como por las fenestras, es una cutícula que está abierta, que está en contacto con el ambiente externo, aparecen como clústeres de estas acículas y salen a través de ellas y se va formando y se va extendiendo la capa externa hasta llegar a hojas más viejas donde tienen ya una clara presencia de estas cristales de aragonita y que se pueden formar capas diferentes que se exfolian. Si vemos más o menos cuál es la variabilidad de los diferentes productores del arrecife, productores primarios, y su capacidad de calcificar, lo que nos encontramos es que no necesariamente los corales simbióticos son los que presentan las tasas de calcificación, aquí en blanco, más altas. Una especie de una alga verde coriácea que vive en la pradera es la que tiene la mayor tasa de calcificación. Y lo que vemos, talasia no es tampoco uno de los que más calcifican, los rodolitos también calcifican más, pero una observación interesante es que esto es las características fisiológicas de los corales que los estudiamos en el periodo 2011-2014, pero datos del 2003 eran completamente diferentes. No conocemos su simbionte, no conocemos tampoco, todavía no medíamos pigmentación del coral, pero en el 2003 Faveolata calcificaba más y además tenía una tasa de fotosíntesis menor. Algo ha pasado en el sistema. Bueno, para entender esa variabilidad, para poder entender si hay patrones comunes, si hay algo que nos pudiera explicar por qué unos son capaces de hacer más fotosíntesis, unos organismos fotosintéticos, otros menos, y otros consiguen acoplar y consiguen unas tasas de calcificación mayores, es lo que precisamente la utilidad de estas dos disciplinas, la fotobiología y la anometría funcional, nos permite no solo entender el acoplamiento de los procesos, nos permite no solo entender el acoplamiento de los procesos desde la biofísica primaria, procesos de absorción de luz, fotoquímica, la fisiología celular, las tasas metabólicas del tejido, la fisiología del organismo, y para poder también entender cómo se controlan los balances de carbono de la comunidad, ¿sí? Nos permite identificar propiedades de estas estructuras que pudieran explicar restricciones morfofuncionales y sobre todo cómo se escala la complejidad. En eso estoy trabajando. Esto es el interés de la alometría funcional, y poder buscar patrones generales que pudieran explicar esto y que nos permitieran entender precisamente cómo poder desarrollar una ley común, una serie de reglas comunes para entender cómo se regulan los balances de carbono de la comunidad. Uno de los elementos claves para entender en fotobiología qué pasa, porque unos organismos son más eficientes que otros en hacer fotosíntesis, es entender cómo varía la capacidad de absorber luz del pigmento universal y el único pigmento que es capaz de transformar la energía lumínica en energía química, la clorofila A, ¿no? Este ha sido una de las propiedades funcionales claves y, como les voy a contar, es enormemente variable entre organismos. Los oceanógrafos ya descubrieron este fenómeno hace bastantes años, en los 50s, 70s, y lo que nos descubrieron es que los pigmentos fotosintéticos, cuando están organizados en células y en estructuras vivas, absorben con mucha menor eficiencia la luz que cuando se rompen las células o se extraen en un solvente orgánico.
Este fenómeno lo llamaron efecto paquete y desarrollaron un descriptor para poder cuantificarlo, el coeficiente específico de absorción de luz a estrellita, que es un descriptor de cómo de eficiente es el área de colecta de luz por unidad de pigmento, ¿sí? Básicamente, ahora, y conociendo también la estructura de las proteínas de los complejos colectores de luz, pues hemos descubierto la razón de esto. La concentración de clorofila en los complejos colectores de luz es enorme, o sea, llega a ser 1 molar en el corazón y llega a 0,3 molar. Y la razón de esta enorme concentración a nivel molecular en los complejos colectores de luz de la clorofila es favorecer la transmisión de la excitación, la transmisión entre pigmentos de la energía absorbida para que lleguen al centro de reacción, que es lo que tiene que tener lugar la reacción fotoquímica. Se favorece esa transferencia de excitación porque es dependiente de la sexta potencia de la distancia entre pigmentos y en detrimento de la capacidad de absorción. El resultado es esta pérdida de eficiencia de absorción. Las implicaciones funcionales de esto son bastante importantes. Primero porque aquí les muestro un resultado de mi tesis de doctorado, que es lo que ha, digamos, condicionado mi vida como investigadora, porque durante mi doctorado lo que trabajé es describiendo la capacidad de absorción de los organismos y lo que me encontré es que se relacionaban dependían muy poco de la variación de su pigmentación. Es decir, para la misma pigmentación, algunas estructuras no llegaban ni al 20% de la absorción de luz. Este descriptor es un descriptor de la acción o porcentaje de luz incidente que es absorbida por la estructura, y otras estructuras con la misma esfuerzo de inversión en pigmentos está por encima del 90%. Es decir, esto en recurso, en ganancia de energía para el sistema tiene enormes implicaciones ecológicas y evolutivas. Y lo que sí descubrimos también es que digamos que le afecta bastante o le mejora bastante la absorción cuando incrementa el tamaño del tejido, del grosor del tejido. Y básicamente es que incrementa la probabilidad de que se absorba un fotón porque la estructura dispersiva del tejido multicelular consigue que se alargue el paso óptico y que ese fotón consiga encontrar un pigmento y aumente, ¿sí? Y aumente la absorción. Comparando con este descriptor la absorción específica y comparando una gran cantidad de especies, de todas ellas macroalgas y pastos marinos, con el fitoplancton, lo que nos encontramos es que efectivamente el incremento de la estructura dispersiva de un tejido lo que ha conseguido es resolver el empaquetamiento de la estructura celular, pero a pesar de todo lo que tenemos es una gran diversidad de efectividad en la absorción entre estructuras, ¿sí? Las algas rojas suelen ser las estructuras más delgadas y que tienen menos pigmentación y que consiguen valores más altos de la absorción específica. Y las algas verdes es interesante que también consiguen, a pesar de que tienen mucha pigmentación, valores no tan bajos de este descriptor. Y las algas verdes son las estructuras fotosintéticas, organismos fotosintéticos que han desarrollado mayor complejidad en sus cloroplastos, mayor apilamiento de cloroplastos y mayor estructura para poder maximizar o mejorar esa absorción de luz. Implicaciones ecológicas de esta variabilidad. Si consideramos que la cantidad de nitrógeno que se necesita para construir estos complejos colectores, aquí les pongo el complejo colector soluble de los dinoflagellados simbiontes y el complejo que se asocia al fotosistema 2 y que es el ACPCC. Lo que tienen aquí es la relación nitrógeno-clorofila, es decir, necesita la construcción de estas estructuras una enorme cantidad de nitrógeno. Es decir, conseguir estructuras más eficientes para absorber significa ahorrar recursos, ahorrar nitrógeno para poder conseguir el mismo recurso luz. Otra de las implicaciones funcionales también derivada de mi tesis de doctorado es que el metabolismo fotosintético está más limitado
por el tamaño, mucho más limitado por el incremento del tamaño de la estructura fotosintética que el metabolismo animal. Estos son los trabajos pioneros de Kleiber, Peters y Smith-Nielsen, que llegaron a la conclusión de que el metabolismo animal estaba escalado al tamaño en 2/3, es decir, más o menos el valor de la estructura euclidiana, es decir, la superficie volumen. ¿Sí? Y lo que nosotros descubrimos en nuestro análisis del metabolismo vegetal es sí similar lo que es la respiración a lo que predecían estos pioneros de la alopecia funcional animal, pero encontramos que el metabolismo fotosintético está muchísimo más fuertemente restringido cuando aumenta el tamaño, o sea, el grosor de la estructura fotosintética. Y en este trabajo reciente de Fogelman y su grupo, les enseño más o menos qué significa esta restricción funcional. Son 3 tipos de luces, azul, verde y roja, y cómo penetra diferencialmente el tejido de una planta terrestre, en concreto hojas de espinacas, y cómo esto condiciona precisamente la pérdida de capacidad de fijar carbono a medida que la luz se extingue dentro del tejido. Es decir, esta es la explicación básica de por qué se pierde capacidad productiva tan fuerte al incrementar el grosor y por qué las hojas son planas. La mayor parte de las hojas de plantas son planas, ¿no? ¿Cómo resuelven las plantas este problema, esta restricción de tamaño, este problema funcional? Creando doseles, incrementando fuertemente el tamaño de su colector, generando doseles. Y tenemos disponibles desde hace bastante tiempo, y gracias a agrónomos, un descriptor cuantitativo del tamaño de este colector, que es el Leaf Area Index. Sí. No se preocupen que voy a llegar a los corales, pero sí me interesa que vean por qué esta información de plantas puede tener utilidad. Les veo desconcertados. Entonces, este Leaf Area Index, que es básicamente el área total de foliar por unidad de área de suelo, es un descriptor del tamaño del colector, y lo que tenemos que es un descriptor también de la productividad de las plantas. Es decir, tenemos un óptimo de este Leaf Area Index donde se consigue la mayor producción, que depende, por supuesto, de que haya más luz y que se pueda iluminar mejor una amplia superficie foliar. Y a partir de este óptimo, la autosombra también reduce la producción, y por debajo de ese óptimo no se ha conseguido maximizarlo. Es decir, este es el punto crítico que necesitan los agrónomos para conseguir optimizar la producción y la poda que tienen que hacer en sus estructuras. ¿Cuál es el precio de crear ese gran colector de luz? Poner madera, poner estructura de soporte y reducir la capacidad de crecimiento de estas estructuras. Es decir, tenemos organismos más sencillos, como el fitoplancton o algas, que son organismos productores primarios menos complejos, que tienen mayores tasas de crecimiento que los organismos que consiguen una gran producción o un gran colector de luz, pero que también pagan el precio de invertir en estructura. ¿Sí? O sea, lo que tienen aquí, es la tasa de crecimiento específica de los organismos, y lo que tienen aquí es la proporción de hoja que tiene el organismo, leaf mass ratio. ¿Sí? Si comparamos en este trabajo una síntesis de cómo varía este Leaf Area Index entre las comunidades biológicas vegetales terrestres, lo que nos encontramos es que, no sé si lo ven bien, que las praderas tienen y alcanzan valores mucho más pequeños de este colector que los bosques, y en general todos los bosques, y los más productivos efectivamente son digamos, los artificiales, las plantaciones de árboles o las comunidades de herbáceas productivas agrícolas, ¿no? Lo que vemos básicamente es que los productores primarios pequeños no van a conseguir tallas de colector muy grandes, tan limitados, aunque consiguen tasas de crecimiento mayores, y los productores primarios grandes sí consiguen esas tallas grandes de colector de luz, pero a costa de perder capacidad de crecimiento. Vamos a la reflexión. ¿Cómo varían
en el sistema arrecife la capacidad y la eficiencia de absorción de luz de los diferentes grupos taxonómicos. Lo que tienen básicamente es corales en amarillo, gorgonáceos en violeta, algas verdes coriáceas como Udotea y Alinera en verde, algas coralinas en rosa y algas café bueno, tendría que ser café y es naranja aquí. Y luego pastos marinos, estos son los pastos marinos con los que yo he trabajado del Pacífico, del Caribe, y estos son otras especies con las que he trabajado del Indo-Pacífico. Lo que tienen es una variabilidad muy grande entre especies. Aquí no se ve bien, pero básicamente aquí en este límite es la capacidad de absorción de luz de las hojas de plantas terrestres, es decir, la mayor parte de ellos tienen menor capacidad que las plantas terrestres, excepto los corales, gorgonáceos y algunas de las algas verdes. Y lo que tienen es, todos ellos, mucha menor digamos, inversión en pigmentación. Aquí tampoco se ve bien, pero más o menos por aquí es la pigmentación más común en plantas terrestres. Lo que vemos es que son organismos que tienden a ser mucho menos pigmentados que las plantas terrestres y que claramente los corales destacan del resto en ser los más eficientes. ¿Sí? Son diferentes de las especies con las que estuvimos trabajando. Y de nuevo las algas verdes coriáceas son muy pigmentadas, pero destacan en un patrón más similar al de los corales, en no perder tanta eficiencia de absorción al tener tanta pigmentación. Gorgonáceos son similares a los corales y las algas coralinas y verdes, pardas, más o menos también de baja eficiencia, y los que se ven poco eficientes son sobre todo las hojas de pastos marinos. Si comparamos en general estos corales y estos organismos con la base de datos que les enseñé yo antes, lo que vemos es que efectivamente los corales son mucho más eficientes que las algas rojas, que el fitoplancton, y que todo excepto a alta pigmentación, que son las algas verdes, las que mejoran esta eficiencia. Pero claramente los corales son las estructuras más eficientes para absorber la luz de todo este base de datos de amplio repertorio de organismos. Si comparamos con las hojas de pastos marinos, que son unas de las más ineficientes, estos son los valores de Polites Barneri en función, o sea, el incremento de la absorción, de la fracción de luz que absorbe en función del incremento de la pigmentación. Claramente Polites es muchísimo más, a muy poquita ya pigmentación está maximizada su absorbancia, su capacidad de absorción de luz, mientras que las hojas de pastos marinos nunca consiguen ni esa capacidad máxima y con más pigmentación incluso. ¿Cuál es la explicación para esta eficiencia de absorción? Esta la publicamos en el 2005 en Anosarography y básicamente está en el papel del esqueleto de coral en generar esta capacidad dispersiva, como habíamos visto en la estructura pluricelular, y conseguir incrementar el paso óptico de la luz y maximizar la probabilidad de que encuentre un pigmento y se absorba. Es decir, si ven aquí el láser, el tamaño del láser, esto es lo que ilumina la capacidad de amplificar y de dispersar la luz que tiene este láser, o que tiene el esqueleto de coral al ser iluminado con el láser. Para intentar ver cómo de variable es el efecto del esqueleto en esta capacidad de amplificación, nos fuimos a Queensland, al Museo de Townsville, al Museo Tropical de Queensland, y tuvimos acceso a la colección de corales de Veron, de esqueletos de coral de Veron, y lo que hicimos fue tratar de determinar cómo varía con diferentes esqueletos de coral esta capacidad de amplificar la luz. Lo que hicimos fue iluminar con una fibra óptica que tenía una pequeñita esferita de 200 micras, muy pequeña, y alineada con un láser, el esqueleto, y lo comparamos con un tejido negro para ver cómo amplificaba
y cómo incrementaba el esqueleto la luz, ¿no? la dispersión y la extensión del área iluminada. Y lo que nos encontramos es que hay una variabilidad muy grande entre estructuras, desde valores pequeños en Calastrea curvata de 3 hasta los valores más altos que encontramos en Echinófora lamelosa de 10. Esta variación ya la encontramos solo en la familia Fabius. Y curiosamente, Polites, que es los Polites del Indo-Pacífico, nos dieron valores similares a los que nosotros habíamos calculado como máxima capacidad de amplificación en Polites graneri del Caribe. Si intentamos ver cómo la forma de la colonia pudiera tener algo que ver con esta variabilidad, lo que encontramos es que los faceloides son las estructuras que presentan las menores habilidades para dispersar la luz, los corales masivos, valores intermedios, y los corales planos son los que presentan los valores más altos. Pero también nos encontramos, porque no pudimos medir, no tenía el colector que usamos, no fue capaz de medir toda la luz dispersada, que los corales ramificados tenían que tener amplificaciones mayor a 10, que es la máxima que encontramos, porque fueron los que no pudimos medir. Es decir, si ven aquí el tamaño del láser, esto es lo que es, el tamaño del láser está reflejado en una de las mesas de acrílico que nosotros estuvimos jugando en la zona de exhibición del museo, y lo que nos sirvió para reflejar la mesa de acrílico, el tamaño del láser, y ven ustedes aquí lo impresionante de la amplificación de coral ramificado. Y esto muestra también, o es una posibilidad de explicación de por qué son los más sensibles al bleaching. Si comparamos esqueletos masivos y comparamos la forma del coralito, por ejemplo, de forma de cáliz o de meandroide, también nos encontramos con diferencias. Los corales de forma de cáliz eran más eficientes parecen ser más eficientes para absorber la luz que los meandroides. Y de nuevo aparece un posible mecanismo para explicar por qué este tipo de estructura parece ser también más robusta. Pero todavía no sabemos por qué los corales escleratíneos son los principales constructores de la estructura primaria del arrecife, porque no parecen ser los que tienen las tasas de calcificación más grandes. Pero esta habilidad para absorber la luz sí resulta en una pérdida o una disminución muy grande de los requerimientos de nitrógeno, para formar su colector de luz. Y pudiera ser por aquí la explicación de por qué son los más eficientes en condiciones oligotróficas tropicales, ¿no? Si comparamos esta variabilidad del coeficiente específico de absorción entre toda esta gran variación o tipología del organismo con la máxima tasa de fotosíntesis que puede alcanzar una estructura, lo que vemos es que efectivamente los corales son los que consiguen alcanzar las tasas más altas de fotosíntesis asociadas a sus mayores valores del coeficiente específico de absorción. Es una de las implicaciones funcionales más importantes de este ahorro energético, no solo en nitrógeno, sino en mejorar su capacidad fotosintética y reducir esa limitación. Estamos trabajando en entender esta variación, por qué pastos marinos o alimeda consigue subir más rápidamente su eficiencia o su capacidad fotosintética, mientras que las hojas de plantas de pastos marinos de zonas templadas mucho más pigmentadas o los macrófitos de agua dulce no consiguen nunca subir sus tasas fotosintéticas por encima del 1. El mejorar la fotosíntesis tiene implicaciones importantes en mejorar también la tasa de calcificación. Lo que tenemos es que esta relación lineal que ya han visto varias veces en las explicaciones de Roberto, de Juan Pablo, en Oricela fabiolata, pero que si comparamos 4 especies
de corales escleractinios, también nos encontramos que se mantiene esta linearidad y que existen especies metabólicamente más activas como Faveolata o Anularis, con su gran variabilidad, y especies menos activas como Diploria, menos activas metabólicamente hablando, pero que lo que tenemos es una relación claramente lineal entre mejorar la tasa de fotosíntesis y la tasa de calcificación. Y esta asociación no es solo exclusiva de los corales. Lo que tenemos es, si comparamos todos los organismos que os había enseñado antes, una asociación también, esto es en escala logarítmica, aquí lo que tienes es una... Aquí lo que tienen es una asociación con un factor de escala casi de 1, pero todavía con una gran variabilidad. Lo que nos encontramos es que los organismos con las tasas de fotosíntesis mayores son los que explican que su mayor también capacidad de calcificación. Pero lo que nos encontramos es que los corales tampoco son necesariamente los más activos metabólicamente hablando. O sea, no nos explica por qué son los más productivos, aunque sí nos explica por qué Alimera y los rodolitos son muy importantes en la contribución al carbonato del ciclo del planeta, ¿no? Que tenemos de 0,15 gigatoneladas por año cuantificada para Alimera y 0,025 gigatoneladas por año cuantificada para los rodolitos, que son los que están más productivos, pero esto no nos puede explicar por qué los corales llegan a tener estas 10-17 gigatoneladas, o llegaron a tener, porque ahora hay un 50% de producción menor en los arrecifes del Caribe, pero pudieron llegar a ser muchísimo más productivos. Si comparamos la producción de los corales con la producción en general que se ha cuantificado a nivel global de todos los organismos que calcifican de carbonato, lo que tenemos es que la contribución de los corales es un 10% nada más, y que los mayores productores de carbonato son los cocolitofólidos. Son estos organismos unicelulares capaces de crear estas estructuras de carbonato y de generar blooms de crecimiento algal muy grandes. Y la explicación, o poder entender por qué esta contribución es muchísimo mayor, la tenemos básicamente porque son los organismos que ocupan el área pelágica mayor. Es decir, si vemos las tasas de calcificación, no son necesariamente los más activos para calcificar. Aquí vemos a Alimera, que efectivamente es mucho más activo, pero el área que ocupa Alimera es muchísimo menor y por tanto su contribución a la producción de carbonato global es dependiente del área, ¿sí? Y sin embargo, la mayor parte del océano está ocupada por los cocolitofólidos. Esto es lo que le da la mayor contribución al ciclo global, ¿no? De todas formas, si comparamos también los cocolitofólidos en esta misma base de datos, lo que nos encontramos es que son, además, en blooms, los más productivos, los más activos metabólicamente, aunque son los blooms en condiciones de poca densidad celular, no son tan productivos, pero mantienen la misma. Es decir, tenemos un patrón global, un patrón general para explicar la conexión entre la actividad metabólica fotosintética y la actividad metabólica de calcificación. Y nos aparecen también organismos muy activos en calcificación, como Cladophora glomerata, que se descubrió su capacidad de producir limo de carbonato hace bastante tiempo y que no está considerada tampoco ni su presencia. Es decir, probablemente, así como les conté, el Thalassia testudinum es un nuevo calcificador, haya muchísimos más organismos que también son capaces de calcificar y producir limo de carbonato y que están por descubrir y que no conocemos para hacer nuestros balances globales en el planeta, en la cantidad de carbono que puede representar. Para entender un poquito más qué pasa, o sea, cómo se escala esto, si comparamos, o sea, cómo se escala al área esta producción, para entender los valores, las diferencias entre estructuras en producción de carbonato,
Aquí les muestro, comparamos solamente el Alimeda Intrasata, la variabilidad de la tasa fotosintética y de calcificación de Alimeda Intrasata y de Thalassia testudium medidas en Puerto Morelos. Y lo que nos encontramos es que efectivamente entre las dos, Thalassia es menos productiva o menos activa metabólicamente que Alimeda, pero sin embargo Thalassia es capaz de generar como una planta normal un área de es un colector de luz muchísimo más grande que Alimeda, que por su estructura, por su tamaño, no es capaz. Y si comparamos la producción de carbonato, la predicción de la producción de carbonato de Thalassia es dependiente de este incremento de la talla del colector, y la producción de Alimeda, medida también para el mismo área de Puerto Morelos, que puede ser entre 50 y 2,3 kilos, es completamente dependiente de su pequeño tamaño de colector. Es decir, conseguir, a pesar de que tienes una tasa metabólica o a pesar de que Thalassia tiene una tasa metabólica muchísimo menor que el de Alimeda, sí consigue producciones mucho más grandes de carbonato gracias a la capacidad de crear un colector mucho más grande, ¿no? Si consideramos además en este trabajo de Perry, que trataron de convencernos que la fuente biológica del carbonato, del limo de carbonato de Bahamas y en general de las zonas de lo que le llaman carbonate factory tropical, tenía que ser los peces, y cuantifica una producción de 6,1 por 10 a la 3 toneladas de carbonato por año. Y en este mismo trabajo ofrece un valor para el área ocupada por Thalassia en praderas poco densas de densidad media y de densidad alta, y utilizando estos valores de cuánto ocupa cada pradera en área y cuánto, utilizando un valor de 1 en LAI para la pradera poco densa, de 2,5 para la pradera de densidad media y 4 para la pradera más densa, lo que cuantificamos es que solo en Bahamas Thalassia puede llegar a ser tan productiva como 0,15 gigatoneladas por año. Es decir, bastante más. O sea, la fuente de carbono, de carbonato, del limo de carbonato y la fuente biológica de ese limo que no se conoce todavía para Bahamas, es más probable que sea Thalassia que no este grupo, entre otras cosas porque Thalassia produce la mayor cristales de aragonita, que es el que está más presente en esta zona sedimentaria. Y básicamente lo que importa es que la gran producción, la gran capacidad productiva está en la capacidad de generar un colector grande, con lais grandes, y luego la extensión que ocupa la pradera. Bueno, en este trabajo lo que vemos es que estos cristales de aragonita no solo están presentes en Florida y en Bahamas, sino que también están presentes en el norte de Belice, en Bora Bora y en las Maldivas. No lo están en la Gran Barrera Reef, que es donde no hay Thalassia, y lo que podemos decir es que no solo es un problema del Caribe y de pasto marino dominante, sino que probablemente se pueda encontrar también en otros pastos marinos tropicales. Que regulan la capacidad de crear un colector más grande. Pues si comparamos aquí diferentes 20 especies de pastos marinos, y miren que la función, esto es una escala logarítmica, es decir, tenemos 3 órdenes de magnitud, lo que básicamente regula es esta posibilidad de tener índices y colectores más grandes, es el tamaño de la especie, el tamaño de la especie. ¿Sí? Y aquí lo que tienen son como 20 especies de pastos marinos, pero aquí están los valores para Thalassia, los valores de Siricodium y de Alodule, que son las especies pequeñas de la zona caribeña. Igual que aquí, este es Thalassia, este es Siricodium y este es Alodule. Y son otras especies de zonas, sobre todo australianas. ¿Qué relevancia tiene este descriptor? En los pastos marinos es el descriptor más importante para determinar la autosombra en el dosel, la extinción de luz en el dosel, que va a determinar también la variabilidad de la comunidad de macrófita, es decir, al incrementarse y reducirse
la luz en la pradera, se reduce la diversidad de algas. Es decir, es el elemento control fuerte de la comunidad de algas. Y que esta reducción además es diferencial según las algas coriáceas, que son las más resistentes a esa pérdida de iluminación, y las algas no calcáreas, ¿no? Si vemos en un gradiente de luz esta variabilidad de la comunidad, lo que vemos que Thalassia en un gradiente de luz reduce mucho su densidad de ACE, reduce también, como la densidad de ACE, su presencia en biomasa, se abre para incrementar la luz dentro del dosel, y esto es lo que permite que se incremente la diversidad de algas dentro de la pradera. Es decir, es un elemento ecológico muy importante para entender la diversidad de la pradera y el control que puede hacer Thalassia sobre esa diversidad. Y lo que vemos básicamente que los requerimientos de luz de Thalassia, que son los menores de todos los organismos que aquí están estudiados, nos van a explicar, y esto es la fisiología de estas algas y la labor de la fotobiología, para explicar por qué Thalassia es la especie que es capaz de controlar esa comunidad, generar una densidad mucho más alta de hojas y desplazar al resto de especies que tienen requerimientos de luz mucho mayores que los de ella, ¿no? ¿Cómo puede ilustrar esta información que les he dado para entender la producción de la arrecifes? En este trabajo reciente de Perry y colaboradores, en el 2015, que analizaron 75 lugares en el Caribe, llegan a la conclusión contraria a lo que ellos mismos habían publicado, que básicamente no es solo la cobertura de coral lo que controla la producción, sino que es dependiente de qué especie está allí, y el incremento de especies pequeñas, de tamaño pequeño, como Conites o Agaricia, sí causa un efecto importante en la reducción de la producción de carbonato. Esta información ya la había dado antes Lorenzo, Roberto y Juan Pablo y Guillermo en el Reports un año antes, y lo que modela la contribución precisamente a la comunidad, a la clasificación de la comunidad, de comunidades dominadas por Acrópora, por Oricela, Orites o Agaricia, y como es muy dependiente precisamente de un descriptor de la complejidad de hábitat que se conoce como rugosidad. Es decir, especies de talla más grande y que tienen una capacidad de generar una rugosidad mayor son mucho más, o pueden ser mucho más productivos o contribuir mucho más a la producción del arrecife que especies de talla pequeña. En este trabajo de Perry del 2007, ellos ya tenían esta relación entre la variabilidad de la superficie de coral con la contribución de la especie a la producción de carbonato, y si ven, efectivamente, especies como Agaricia y Polites, con mayor área viva de coral, no consiguen las condiciones que Acrópora, y Madracis, en este caso de Tata, lo que tienen aquí es que el cambio de la presencia de Madracis de Tata en cuanto al coral vivo sí resulta también una importante contribución a la producción del arrecife. Y lo que Perry y tal, lo que concluyen es que básicamente los corales pequeños y que construyen, o sea, no pueden conseguir tallas muy grandes y que no pueden conseguir rugosidades muy altas, son a la vez metabólicamente poco activos, poco productivos, ¿sí? Y sin embargo, en este mismo trabajo lo que se ve es que no es cierto. O sea, lo que tenemos es una relación también lineal entre la tasa de crecimiento y la tasa de calcificación. Es decir, tenemos unos corales más productivos que otros, en este caso Acrópora y Madracis son los más productivos, Corites está por aquí abajo, y lo que tenemos es que no necesariamente los que producen menos son los que tienen las tasas metabólicas más bajas, ¿sí? Lo que sí es cierto es que tienen las tallas más bajas, ¿sí?
y que Acrópora es uno de los que consiguen, o sea, una talla grande, pero a la vez metabólicamente es uno de los que tiene el metabolismo más activo en gasificación y en crecimiento. Es decir, me gustaría que pensaran que, similar a lo que significa un bosque y la construcción de un bosque con los árboles y la construcción de una pradera con los pastizales o los herbáceas, tenemos especies que son capaces de generar áreas de tejido muchísimo mayores, de tejido vivo, y que serían las especies equivalentes a los árboles, y estas especies son las que necesitamos para mantener el hábitat arrecial, son los constructores de hábitat. Mientras que las especies de pequeño tamaño y que nunca llegan a conseguir áreas de tejido vivo muy grandes serían las equivalentes a las herbáceas del sotobosque, y su rol en el ecosistema no sería tanto de producción de los ladrillos del arrecife, sino de arena, productores de arena. Son especies que, si ven aquí, y estos son solo 14 especies que yo estoy buscando, y esto es trabajo que hay que hacer, si vemos cómo cambia el tamaño máximo que puede alcanzar una colonia con la densidad del esqueleto, o sea, lo que tenemos es que efectivamente hay una necesidad, con el incremento de la talla, de generar esqueletos más densos, ¿sí? Y esto es similar, o yo lo haría similar a lo que significa poner madera, generar una estructura de soporte en madera con el potencial reducción de la tasa de crecimiento del coral, ¿sí? En los más densos. Si queremos ver cómo afectaría estos cambios en la rugosidad a la producción del carbonato, con los datos de Lorenzo Roberto y colaboradores y los de Perry del 2012, sí se ve que hay una relación entre este incremento de la rugosidad y el incremento de la producción, y es una relación que yo la describiría más parecida, y hay que trabajar, a lo que sería la relación con el Leaf Area Index y la producción, es decir, un óptimo de rugosidad a partir del cual a lo mejor, pero eso, como estamos hablando de estructuras enormemente eficientes para absorber la luz y también a nivel de colonia, a nivel de ramificados, a lo mejor no van a sufrir o a experimentar esa misma autosombra que los doseles de los árboles. Pero sí creo que este descriptor de rugosidad, además de servir para describir la complejidad de hábitat, medido como un equivalente de Leaf Area Index, y medido entonces mejor, es decir, necesitamos medir toda el área de tejido vivo por unidad de área de suelo, podría ser un buen descriptor de la contribución de cada especie o de la comunidad en general a la producción de carbonato, ¿no? Y explicar por qué especies pequeñas nunca van a poder tener Leaf Area Index grandes y van a estar limitadas en su contribución a la producción de carbonato. Si comparamos este descriptor, rugosidad y Leaf Area Index, entre todos los organismos que les he enseñado anteriormente, lo que nos encontramos es que efectivamente los corales son los más productivos, Alimera y su limitación estructural, su limitación morfológica, se queda siempre por debajo, y las terceras, las algas incrustantes del arrecife también están por abajo, pero si se fijan, bueno, aquí está la constitución de talasia, gracias a poner diferentes mayores, pero esta que ven aquí, esta contribución que ven aquí, es una contribución de un alga incrustante que utiliza como sustrato la pradera submarina, las hojas de talasia, y consigue, gracias a incrementar su LAI, al utilizar el LAI de talasia como sustrato, incrementar hasta niveles de los corales su producción. De nuevo es producción de limo, pero sí es la posibilidad de poder cuantificar de forma global esta producción general de carbonato.
Bueno, ya termino. Básicamente yo les quiero convencer que efectivamente en esta capacidad de amplificar la luz y mejorar la fotosíntesis es donde, y sobre todo para corales de gran talla, es donde puede residir la capacidad de estos organismos simbióticos de producir, de construir el arrecife en condiciones sobre todo de limitación de nutrientes. Este sería, en las condiciones oligotróficas tropicales, lo que explicaría el éxito ecológico y evolutivo de estos organismos y su capacidad de generar el hábitat arrecifal, pero también explicaría su fragilidad al estrés térmico y lumínico, porque ese incremento de A estrellita al reducirse, la A estrellita es eficiencia de absorción, al reducirse fuertemente la pigmentación, es lo que conllevaría un estrés fisiológico difícil de asumir por el holobionte y determinaría un umbral fisiológico de intolerancia al estrés y lo que explicaría el blanqueamiento de coral. Es decir, esta enorme eficiencia explica el éxito de los organismos, pero también sus talones de Aquiles frente a condiciones que reducen fuertemente la pigmentación, que es precisamente el estrés térmico. Con esto lo explicaré un poquito más tarde, pero básicamente, un poquito más tarde porque es la contribución de Wittke, pero básicamente el estrés lumínico es el que nos explica las diferencias de respuestas entre el estrés térmico y la reducción de pH. No hay estrés lumínico bajo condiciones de reducción de pH. Y lo que les puedo contar es que estas diferencias que podemos ver entre diferentes organismos en su eficiencia de absorción de luz también determinan su fragilidad o su sensibilidad ante el estrés térmico o la acidificación del océano. Es decir, los organismos menos eficientes y etcétera, que la alga incrustante, que es una alga en este caso adaptada a baja luz, y por tanto responde más parecido a las más eficientes, lo que tenemos es que su fotosíntesis es muy sensible al fotodaño bajo estrés térmico, pero no se ve afectada a bajo pH, y su calcificación sí es muy sensible al estrés térmico y se observa poco o moderado efecto del bajo pH. El efecto combinado sí puede ser aditivo o sinergístico, es decir, puede exacerbar el efecto del estrés térmico. Sin embargo, las algas coriáceas es muy robusta su fotosíntesis al fotodaño y no se nota ningún efecto del estrés térmico y se ve un moderado impacto de la reducción del pH. La calcificación es moderadamente sensible a bajo pH y insensible al estrés térmico y tiene que ver con precisamente su sensibilidad a los organismos que han conseguido esa mayor eficiencia y mayor entrada de luz, son también más frágiles a este suministro. Ahora hay que trabajar ahora con los mecanismos de fotoprotección, que son los elementos claves para entender diferencias entre especies frente al estrés lumínico. Y ya terminar para comentarles que efectivamente yo creo que los corales de gran talla y que son capacidades de poner mayores Leaf Area Index o el equivalente en corales y que han conseguido esta enorme eficiencia de absorción de luz son los que tienen su éxito ecológico y evolutivo mayor en condiciones de limitación de nutrientes, pero también en condiciones de fertilización, en condiciones arrecifales donde vayan apareciendo mayor disponibilidad de nutrientes, van a ser rebasados, van a tener menos posibilidad de competir con los organismos de crecimiento más rápido, y lo que explicaría precisamente la dominancia o el incremento de la dominancia de especies de crecimiento más rápido de talla más pequeña y de borbonáceos o de algas, como logófora. Es decir, que precisamente el cambio de las condiciones ambientales de nutrientes puede explicar el cambio de la comunidad y el cambio del tipo de productores primarios dominantes. Y con ello también la contribución, no sé si se pone en peligro la
construcción arrecifal, tenemos el elemento que yo creo que es clave como controlador del ciclo de carbono del planeta, es decir, el mayor sumidero de carbono capaz de haber creado a lo largo de la historia geológica las Dolomitas, la península de Yucatán, todos estos sistemas sedimentarios de carbonato de origen biológico, es el sistema arrecifal y es el que se está poniendo en peligro no solo con los amenazas globales, sino con la fertilización del ambiente, con el grave impacto a nivel local del incremento de nutrientes. Y con ello termino dándole las gracias a todo mi grupo de postdocs, estudiantes de doctorado y estudiantes de maestría que están por aquí, van a presentar sus trabajos esta tarde, algunos de ellos, y a los doctores Roberto Iglesias Prieto y Eugenio Méndez por su siempre estimulante discusión sobre muchos aspectos de trabajo y de la vida, y los proyectos de GAPA, de CONACYT y FORS, que son los que básicamente han mantenido el laboratorio en los últimos años. Tendríamos tiempo para preguntas. Sí. Hola, muchas gracias, me gustó mucho. Cuando dices que todo lo que explicaste les da la capacidad de estar como bien en una condición de muy bien, y cuando explicas que que aumentan esos nutrientes, pues había este cambio de especie. Pero y en caso de que ese aumento de nutrientes fuera en tiempos muy cortos, sino, o sea, que no fuera totalmente un cambio, sino pulsos, estos pulsos, entonces, ¿cómo crees que responderían? No, el cambio de la comunidad requiere de un incremento sostenido del nivel. O sea, pulsos es lo que suele pasar siempre en cualquier sistema biológico. Es muy difícil que no haya momentos de traer nutrientes que aprovechan los organismos para, digamos, incorporarlos, ¿no? Pero para que haya un cambio en la comunidad y un cambio del nivel que les he comentado, requiere que sea un elemento sostenido, que no sea un pulso, que sea algo que realmente está entrando de forma anormal en el sistema y continuada. Muchas gracias, Susana, súper interesante. Y quería preguntarte, ¿tú crees que una inhibición de la calcificación puede producir también un estrés en la fotosíntesis, o sea, en el aparato fotosintético? Mira, la inhibición de la calcificación significa que ya hay estrés, que ya hay algún problema fisiológico que está reduciendo o limitando o suprimiendo completamente esa actividad. Depende de qué organismo puedo contestar, ¿no? En corales lo que te puedo decir sobre lo que yo he visto es que la supresión de la calcificación es una forma de controlar el fotodaño. Es decir, los organismos que son capaces de suprimir la calcificación y no pagar el costo de seguirla manteniendo, son capaces de no perder tantas células y mantener, digamos, las condiciones de pigmentación adecuadas para que no se dispare a estrellita y entonces digamos, la capacidad de mantener fisiológicamente la estructura se pierda, ¿no? O sea, una de las cosas que parece que es importante es desacoplar fotosíntesis y calcificación, ¿no? Otros organismos no son tan capaces de hacerlo, entonces simplemente no calcificar, sobre todo las alimedas y las algas verdes, sí hay un cierto apoyo de la fotosíntesis a la calcificación y de la calcificación a la fotosíntesis, pero menos, por lo que yo estoy viendo, de la calcificación a la fotosíntesis. Pero si se suprime significa que algo está pasando, que la fotosíntesis también está siendo afectada y que el crecimiento o la adecuación del organismo está siendo afectada. Hola doctora, la inhibición de la anhidrasa carbónica la hicieron en luz y en oscuridad cuando dieron el ejemplo de concentración en plasma. La hicimos en luz, porque básicamente yo pensaba que iba a ser una inhibición más de la fotosíntesis y lo que quería era ver después cómo afectaba a la calcificación.
para ver la conexión fisiológica entre calcificación. Lo que me di cuenta es que suprimía un 20% de la fotosíntesis, o sea, sí hay una cierta afectación, pero es mucho menor que lo que vimos en la calcificación, que se suprimía completamente y al revés se incrementaba de pronto la actividad descalcificadora muchísimo. Y pues, posiblemente no se haya implicado también en que están siguiendo la anhidrasa carbónica que permite que aumente la concentración de CO2 por certificado, porque también hay un aumento de concentración de CO2 para la fotosíntesis y el otro para... Mira, la visión tradicional es precisamente que es el soporte externo de carbono inorgánico de la fotosíntesis, por eso yo pensaba que era lo que iba a afectarse, pero se afectó poco. Yo tampoco te puedo decir que he inhibido una anhidrasa carbónica, he inhibido una enzima o una actividad que responde o tiene un sitio activo similar o que se inhibe de forma similar al de la anhidrasa carbónica, todavía no la he detectado. Y tampoco sé si es la anhidrasa carbónica directamente o algo similar lo que están mediando ahí y que está directamente implicado en la calcificación. Esto fue una sorpresivo, o sea, porque yo esperaba mucha más afectación de la fotosíntesis y luego ver ahí cómo le afectaba la calcificación y no se encontró eso. Esta anhidrasa carbónica o esta inhibición de esta actividad externa de la anhidrasa carbónica la encuentras en corales, la encuentras en coralina, las encuentras en primera y la encuentras en talasia. O sea, es algo que es común y que por lo tanto habrá una fisiología común en la calcificación. Una pregunta más. Cuando uno va a los arrecifes, observa que también con ciertas posibilidades el desarrollo de las algas también y ciertas posibilidades del arrecife que obedece a la cantidad de luz. Realmente le llega a esa ciclo. Cuando uno tiene un arrecife con altos solos extendidos que golpean prácticamente la luz, ¿cuál es el efecto que tú esperas que suceda en la identificación de esas comunidades? Mira, ya hay descripciones de la caída exponencial de la calcificación con la pérdida con la luz, ¿no? O sea, si hay una pérdida. Si le incrementas la atenuación con ese deterioro de la columna de agua, directamente estás afectando la calcificación y la producción de carbonato. O sea, sí vas a tener un impacto enorme en la producción de carbonato. Es de los elementos más graves en el deterioro ambiental de pérdida de producción de calcificación, porque es la luz en definitiva a través de la fotosíntesis la que está manteniendo esa actividad de calcificación. Independientemente de que tengas estructuras que pueden poner colectores más grandes de luz o menos grandes o así, es directamente la luz la que está generando esa actividad de calcificación. ¿Cuál es el papel de los cristales? Sí, es interesante. Yo tengo varias hipótesis. Algunas ya no es hipótesis, ya la tenemos cuantificada. Una es estructura, rigidez y ahorro de producción de lignina. O sea, lo que genera es un esqueleto, una rigidez estructural sin necesidad de producir ligninas y celulosa. ¿Por qué lo hace? ¿Y cuándo deja de hacerlo? Porque yo no me he metido pero es un calcificador facultativo, no es un calcificador permanente. En condiciones determinadas vuelve a ser una planta normal, generar lignina y celulosa con sus paredes celulares como una planta normal, ¿no? Condiciones arrecifales es donde se vuelve calcificador. Es muy interesante porque son las que promueven la calcificación. ¿Y cuál era lo que me habías comentado? Otro de los talasia, y bueno, como son muchas palabras que las que tenía especialmente para contarles, talasia es, dentro de los pastos marinos, uno de los más eficientes para absorber luz. Dentro de su ineficiencia es uno de los más eficientes. Talasia testuino tiene cristales de oxalato dentro de las células epidérmicas y yo creía hasta hace muy poco que era lo que permitía y conseguía esa eficiencia. De hecho, generé protoplastos y comparé con silicodio que no los tiene y cuantifiqué un coeficiente de scattering claramente mayor en talasia con un incremento, o sea, una mejora, una explicación de esa mejora de la eficiencia de absorción. Si tienes además a la unita en las paredes celulares en una hoja de 300 micras o así, si consigues, aunque los pigmentos están exclusivamente en la epidermis,
si puedes conseguir, de hecho es una especie que tiene muy poca pigmentación y no se extiende y sigue bajo fertilización sin aumentar su pigmentación, porque no necesita, porque consigue ya maximizar esa absorción con ese componente de escape dentro del tejido. Yo creo que los ensayos anabólicos también contribuyen a ello. Antes de que se vayan, vamos a tener 10 minutos de descanso, pero un anuncio. Mañana es la asamblea de la sociedad. Mañana nos toca cambiar de presidente, de mesa directiva. Nos toca también proponer una nueva sede, o la sede para el próximo congreso durante 2 años. Dentro de 2 años, quiero decir. Se lanzó una convocatoria para la cuestión de la sede, tanto en la página de Facebook de la sociedad como en la página de la SOMAC, en donde se pedía una carta institucional de apoyo, ¿sí? Y que aquellos interesados, aquellas instituciones interesadas, presentaran una presentación de por qué el lugar es el mejor. Entonces, bueno, tendremos hasta mañana por la mañana para recibir las cartas. Si hay gente interesada en la próxima sede, lo que les puedo anunciar es que ya hubo una institución que entregó su carta. Si hay alguna otra persona o alguna otra institución con el interés, bueno, estamos esperando las cartas, ¿no? Y bueno, pues vayan pensando también en cómo les gustaría que quedara la próxima mesa directiva para que nos juntamos mañana durante la asamblea. Y bueno, 10 minutitos.